Bueno, muy buenos días a todos. Primero, pues antes que nada, agradecerles pues por la asistencia a este webinar. Es un webinar pues obviamente interesante en cuanto a pues que aplicaría para cualquier persona, empresa, tengamos conocimiento o no, pues es de gran importancia saber pues cómo se puede llegar a ejecutar y se puede llegar a programar y planear pues una auditoría como tal, ¿vale? Vamos a hablar de auditorías internas específicamente, pero también es importante pues que tengamos como un conocimiento básico antes de hablar como tal de las auditorías, ¿vale? Entonces, como Jessica lo comentaba, mi nombre es Diana Marcela Rodríguez, soy directora de ISOTools de México e Internacional y pues el día de hoy estaré yo acompañándolos durante la práctica teórica, pues la presentación teórica del tema de planeación y ejecución de auditorías. Bueno, nuestra agenda, básicamente lo que les comentaba, vamos a hablar de la importancia de los conceptos básicos. Es importante, pues, antes de entrar en materia, de saber, pues, qué es una auditoría, para qué nos sirve, qué nos va a dejar, qué tipos de auditoría tenemos. Y ya entraríamos a ver, pues, ya en materia, pues, los principios, que también es importante tenerlos claros, y qué competencias debemos tener, qué hábitos personales y habilidades también debemos contar para poder llegar a ejecutar, pues, una excelente auditoría en nuestra organización. Vamos a hablar también de las etapas que tenemos en auditoría. Normalmente pueden haber tres, pueden haber cuatro, eso depende más de cómo la persona, pues, obviamente, lo vaya guiando, ¿vale? Y vamos a hablar también de las buenas prácticas que nos garantizan, pues, obviamente, un excelente éxito en auditoría y las ventajas que nos traería, pues, la plataforma ISOTools para poder llegar a implementar, pues, una auditoría en nuestro sistema de gestión ya, pues, en el software, ¿vale? Bueno, inicialmente, pues vamos a hablar del tema de qué es una auditoría como tal. Una auditoría como tal, permítame un segundo acá, no veo bien, permítame un segundo. Bueno, una auditoría como tal, pues es un proceso sistemático, independiente, documentado, que pues la idea de él es obtener una evidencia objetiva de algo que estamos evaluando o determinando que nos dé cumplimiento a un criterio o a un numeral de la norma como tal. No importa qué tipo de norma sea, acá en este webinar vamos a hablar de normas a nivel general. Puede ser una norma 9001, 14, 45.000, 27, cualquier tipo de auditoría. Siempre nos vamos a basar desde la ISO pues, 19011, que es nuestra norma que nos habla pues de las directrices que debemos tener en cuenta para poder ejercer y poder llegar a ejecutar como tal una auditoría, ¿vale? Cuando hablamos del concepto de auditoría, pues es importante especificar qué es cuando hablamos de un proceso sistemático. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque pues ustedes saben que todos tenemos siempre una manera de interpretar la norma, muchas veces de una manera adecuada, quizás a veces es cuando entramos de pronto los mismos consultores a decir, no, yo lo interpreto de esta manera, usted lo interpreta de esta, pero al final siempre vamos a llegar al mismo resultado, ¿vale? Cuando hablamos de sistemático, como lo comentamos ahí, pues es algo que no sea aleatorio, es algo ordenado, planificado, programado, que realmente se vea de que ya se venía pues con anterioridad planificada, ¿vale? Cuando hablamos de independiente, es cuando tenemos que tener personas idóneas con competencias que tienen que ser imparciales, que tienen que ser objetivos a la hora de auditar. Claramente creo que pues la gran mayoría lo sabe, que no lo sepa. Es importante saber que nosotros no podemos auditar nuestro propio trabajo, no podemos ser juez y parte de lo mismo. Entonces es importante pues saberlo, ¿no? Entonces cuando hablamos de independiente es que la persona que vaya a ser parte del equipo auditor simplemente tiene que tener imparcialidad, no puede tener algún interés de por medio, ni en la organización ni en el proceso que vaya a auditar, ¿vale? Documentado, pues ya hablamos pues de que obviamente tiene que haber un procedimiento pues establecido, que tiene que estar obviamente dentro de nuestro sistema de gestión y que pues aquellos resultados o aquellas evidencias que obtengamos de las mismas pues también tienen que estar documentadas, ¿vale? Cuando hablamos de procedimientos o algún formato que esté relacionado con el proceso de auditoría, pues tiene que estar documentado como tal para que sea válido, ¿vale? Bueno, ¿para qué nos sirven las auditorías? Bueno, las auditorías realmente son una forma de nosotros verificar o inspeccionar, por decirlo así,
eh, un proceso, qué capacidad puede llegar a tener un proceso para alcanzar pues, ciertos resultados planificados dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Para qué nos sirven? Primero, a la hora de nosotros verificar que pues, realmente ese proceso llega a cumplir o que realmente pues, se incorporó a nuestro sistema de gestión y dentro de nuestro alcance, pues realmente vamos a verificar y a mirar y evaluar si esas fortalezas, qué fortalezas y qué debilidades puede llegar a tener dentro de nuestro sistema de gestión para tomar una mejor decisión. Esas fortalezas y esas debilidades o esos riesgos y esas oportunidades que pueden llegar a salir a la hora de realizar una auditoría, pues es importante al final en el informe de revisión, en el informe de las auditorías, perdón, sacarlas, ¿no? Decirlas, comentarlas, porque pues esa es la idea de la auditoría, no solamente es llegar a evaluar algo, sino realmente, si yo lo voy a evaluar, sacarle provecho a eso y mejorar, que eso es lo que las normas pues siempre me lo dicen, siempre es la mejora continua. Lo otro, bueno, detectar oportunidades para la mejora continua, tanto de la organización como del sistema de gestión. Lo que les comentaba ahorita, el ideal siempre es mejorar, no es tanto hacer una auditoría por llegar a decir, por decirlo así, por criticar, por mirar si efectivamente están haciendo bien su trabajo o no, sino es más mirar que efectivamente lo que usted está haciendo le está aportando tanto a la organización como a su sistema de gestión y que realmente eso que tú haces pues va a dar para que sea mejora pues, constantemente dentro de nuestro proceso. Lo otro es ejecutar seguimiento de la eficacia de las acciones. También es importante en las auditorías mirar que esos planes de acción que realmente pues nosotros estamos levantando en una auditoría o simplemente algo que yo internamente quiera levantar como una mejora, pues realmente sí le estamos haciendo un seguimiento y no quede como ahí, como en un stand-by, ¿vale? Lo otro, pues, es identificar problemas y corregirlos, generando, pues, un plan de acción. También es importante porque muchas veces nosotros vemos un problema, sabemos que es un problema, pero no hacemos nada. Y el ideal es siempre, pues, generar ese plan de acción. Si no necesitamos, obviamente, que tenga un análisis de causa, sino que si yo veo, por ejemplo, que el mantel del evento está roto, no tiene buena presentación, pues cambiémoslo de una vez, retirémoslo, cambiémoslo y ya. Ese sería nuestro plan de acción. No esperar a que de pronto alguien me haga el comentario o que al final se retroalimente, sino que en el momento pues ejecutar pues esa acción inmediata, ¿no? Esa acción correcta, ¿vale? Es importante también ver pues el perfil del auditor. No todo el mundo puede llegar a ser auditor en un sistema de gestión. No quiere decir que no, pero tiene que tener por lo menos ciertas cualidades y habilidades y formación que debe tener pues para poder llegar a ser pues un auditor en una organización, ¿no? Normalmente los que somos auditores siempre dicen, ¿usted es auditor? Y uno es sí, uy, no, o sea que usted ya tiene el ojo puesto, o sea, siempre que uno mira algo, sin necesidad de buscar y buscar, tiene uno ya ojo de auditor, le dice, no, usted tiene ojo de auditor, porque ya uno casualmente siempre llegas al problema, sin necesidad de buscar tanto. Entonces, eso también como que nace, como que uno empieza a coger como esa experticia, esa habilidad para detectar no una falla, sino algo en lo que sabemos que la persona, el proceso puede mejorar, ¿vale? ¿Qué requiere normalmente? No necesariamente tiene que ser así, pero pues ¿qué requiere normalmente? Pues que debe tener pues un auditor. Una formación académica especializada. Podemos, no sé, ser administradores, ingenieros, zootecnistas, podemos ser optómetras, no importa la formación académica profesional que tengamos, no importa, pero sí debemos por lo menos tener un conocimiento adquirido dentro de un curso, dentro de un diplomado, una especialización, una maestría, cualquier tipo de posgrado, que me especialice a mí en ese tema, ¿sí? Que me diga yo soy especialista en y que lo pueda demostrar por medio de una experiencia o lo pueda mostrar por medio de un conocimiento, ¿vale? Hoy casualmente hablaba yo con una compañera acá del trabajo y me decía eh, que si cualquier persona podía hacer, podía por medio de un diplomado levantar un sistema de gestión. Y yo le decía a ella, el diplomado obviamente pues le va a dar el certificado de auditor, pero más allá de que haga el curso, ya depende, y ustedes lo saben, depende también de uno mismo. O sea, yo no me puedo quedar con el conocimiento de que me den en un diplomado, sino yo tengo que llegar mucho más allá. Si a mí me gusta el tema, yo empiezo a escuchar, yo empiezo a leer, me empiezo a actualizar. Y aparte de eso,
pues el ideal siempre es como mirar casos prácticos, ¿no? Porque eso es lo bonito cuando uno ejerce pues esta profesión. Entonces, es más allá, o sea, la persona que quiere llegar a ser auditor o que es auditor lo sabe, no nos conformamos solamente con lo que nos están enseñando, sino constantemente nos estamos actualizando, nos gusta ir a foros, nos gusta ir a eventos, como retroalimentarnos, ¿no? Como profundizar. Tiene que tener obviamente unas cualidades personales, tiene que ser una persona pues muy objetiva, que ahorita más adelante las vamos a mostrar, eh, unas cualidades que obviamente las puede tener cualquier persona, pero son más cualidades personales que tenemos que ver reflejadas en nuestra actividad pues laboral como tal, como pues cuando somos auditores, ¿vale? Una experiencia, competencia pues profesional, por lo menos que si yo voy a decir, voy a implementar la ISO 9001, pues que por lo menos tenga yo bases o haya implementado por lo menos la ISO 9001, en alguna, no importa en qué tipo de sector, porque al final pues es 9001, ¿vale? ¿Qué es importante? Pues que obviamente nosotros podemos llegar a homologar, que pues eso ya digamos que es otro tema, pero podemos llegar a homologar pues mi experiencia con una formación académica o etcétera, que ya digamos que eso ya entra más por recursos humanos, pero lo podemos llegar a hacer. Si vemos que no tenemos la experiencia de pronto necesaria porque somos egresados, porque hasta ahora estamos arrancando con nuestro perfil profesional, simplemente lo podemos hacer por otros medios, ¿vale? Ya eso es más de competencias. Responsabilidad profesional, claramente, como lo hablábamos ahorita, pues tenemos que tener pues una objetividad, una imparcialidad, tenemos que ser personas confiables, porque pues obviamente estamos manejando información, datos de un proceso que no es el nuestro, sino que una persona obviamente nos está abriendo, por decirlo así, las puertas de su proceso para que conozcamos qué es lo que normalmente hace, ¿vale? Y pues una integridad. Tiene que tener independencia de criterio, nada de intereses. Realmente si uno va a auditar, pues realmente que sea auditar, y más no a lo que les decía ahorita, no a criticar y de pronto a juzgar de cómo hace su trabajo, sino realmente a buscar una mejora, ¿vale? A que las cosas pues se hagan de la mejor manera. Un conocimiento de multidisciplinario, claramente la idea es que no nos quedemos solamente en lo que les decía, con siendo auditores internos de 9001, sino que lleguemos un poquito más allá, que si yo digo, no sé, hoy estoy haciendo consultoría o estoy en mi organización y me dicen, Diana, nos vamos a certificar en 27001, necesitamos que pues, hagas parte del equipo auditor y necesitamos que te formes de una, o sea, eh, acá en Colombia pues lo hablamos así, ¿no? Eh, Tener como esas ganas de seguir profundizando, de que no quedarse uno con solamente un conocimiento, sino expandirlo, ¿no? Siempre tener como la mentalidad abierta de que podemos llegar a aprender muchísimo más. Y pues la ética, en cualquier tipo de profesión, obviamente la ética pues va ante todo. Eh, pues normalmente el que no tiene ética pues se nota muchísimo, se nota pues en sus actos, en su forma de pronto de hablar, eh, en la forma en cómo ejerce su trabajo, eh, todo, o sea, eso se nota y uno dice, bueno, a esta persona le falta un poquito, pero sin necesidad de decir que falta de ética, sino simplemente uno siempre como que lo pone bonito, ¿vale? ¿Qué habilidades y atributos personales debe tener? Ahí ya era donde hablábamos anteriormente de las cualidades. Tiene que tener, pues tiene que ser una persona ética, tiene que tener mentalidad abierta. Mentalidad abierta me refiero a que la persona tiene que tener esa habilidad de escuchar, ¿no? De no solamente quedarte con lo que tú leíste de pronto de un procedimiento o lo que tú entiendes, sino llegar un poquito más allá, dejar escuchar, eso es lo importante. Diplomático, claramente uno no puede, si a uno le están diciendo cómo lo hace, uno no puede empezar a decir, por ejemplo, no, pero es que usted no lo hace así en la vida real. Yo le he visto a usted, no, uno simplemente escucha, porque ese es como la, la habilidad que nosotros tenemos. Nosotros escuchamos y al final de todo es cuando decimos lo está haciendo bien o simplemente hay algo por mejorar. Pero simplemente es escuchar, ser muy diplomático, no tratar de no decir tanta cosa, sino simplemente escuchar cómo lo hace, uno toma nota y ya. Observador, digamos que este también va muy referente a cuando
vemos que el proceso que vamos a auditar está como en sitio, ¿no? Está en una planta o simplemente en su trabajo, en la forma en cómo habla, en cómo se expresa, en cómo genera la actividad como tal, cómo se relaciona, por ejemplo, con las demás personas. Sí, uno siempre está como mirando si efectivamente lo que usted está diciendo es con lo que realmente está haciendo, ¿vale? Perceptivo, versátil, autosuficiente. Obviamente acá pues la idea de nosotros siempre es que no nos dejemos llevar por lo que dice la persona que estamos auditando, el auditado, sino que nosotros seamos los que estamos llevando la auditoría. Muchas veces dejamos que la persona empiece a hablar, 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 hablar y cuando nos dimos cuenta se nos fue la hora y media en la que vamos a auditar el proceso y no podemos saber si realmente sí está haciendo sus cosas o no. Entonces, eh, es importante eso, o sea, también es importante conocer y tener la capacidad de entender lo que la persona te está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, nosotros tenemos la facilidad de interpretar lo que queremos interpretar. Entonces es importante que nos quitemos, cuando estemos auditando, nos quitemos como ese cascaroncito y nos dejemos como abrir, como que escuchemos, miremos, efectivamente, pues miremos cómo la persona realiza su trabajo, etcétera. Imparcialidad, igualmente, no podemos tener un interés de por medio, siempre tenemos que ser, así está auditando a mi amiga, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, a mi novia, a mi esposo, a mi tía, a la persona que sea, a mi jefe, tenemos que ser muy justos, ¿sí? Porque ya aquí la amistad, cuando hablamos de una auditoría, la amistad pues no va a prevalecer. Y muchas veces las personas, por eso es que no nos quieren, porque nos dicen, no, es que ustedes son los ogros de la empresa, ustedes el área de calidad, definitivamente, o nos ven venir y ya de una vez nos abren los ojos, ay, no, me viene a auditar, no, es que usted siempre critica. Entonces, cuando hablamos de imparcialidad, hablamos más desde que así sea mi jefe, yo tengo que quitarme de que es mi jefe y simplemente estoy evaluando que lo que usted está haciendo lo está haciendo bien. ¿Sí? Claramente las personas a veces lo toman a mal, le dejan de hablar a uno, etcétera. Ustedes lo saben más que yo. Entonces, esa es la idea de la imparcialidad, ¿vale? Tenaz y decisivo a la hora, por ejemplo, de hacer un comentario, eh, de mirar esas diferentes decisiones que puedes llegar a tener a la hora de auditar un proceso, que realmente le estés apuntando a lo que le estés apuntando, que las preguntas que tú vayas a hacer realmente lleguen a ser entendidas por la persona que estás auditando, porque si tú no sabes preguntarlas, se te va a ir la auditoría por otro lado, ¿vale? Abierto a la mejora, siempre lo mismo, escuchar, es importante, eh, obviamente que esto, por ejemplo, es muy importante cuando es más al final, cuando termina la auditoría, cuando nos evalúan, perdón. Cuando el auditor líder realmente de pronto nos puede estar observando, puede estar acompañándonos en auditoría y está mirando si tenemos la facilidad de expresarnos, de preguntar, de hallar, o simplemente nos quedamos con lo que la persona dijo y ya, ¿vale? Y culturalmente sensible y colaborador, lo que les decía, siempre la idea es avanzar, ¿no? Que nos veamos siempre como muy participativos, siempre normalmente estamos metidos en todo. Entonces, es importante que esto normalmente nosotros no tenemos que hacer un curso para tener estas habilidades y estos atributos, ¿no? Esto se va dando a medida de que nosotros vamos ejerciendo pues esta hermosa carrera, ¿vale? Los principios de la auditoría, pues básicamente la integridad. Bueno, tenemos integridad, presentación justa, debido cuidado profesional, confidencialidad, independiente, enfoque basado en la evidencia y el enfoque basado en riesgos. Son principios que la norma 19.011 hoy en día me los está pidiendo, me está diciendo, bueno, bases en esos principios, si usted los tiene claros y los aplica, la auditoría pues va a ser un éxito total. Nosotros lo dividimos pues en dos partes, ¿no? Para los auditores, como tal, encontramos pues la primera parte, que es esta que está acá, en donde están contemplados los 4 principios: integridad, presentación justa, debido cuidado profesional y la confidencialidad. Y tenemos para las auditorías como tal toda la parte independiente, el enfoque basado en la evidencia y el enfoque basado en riesgos, ¿vale? Estos principios que están acá, básicamente es más lo que les digo para la persona.
Ya cuando hablamos de, por ejemplo, de integridad, en este caso, pues la persona tiene que ser una persona honesta, tiene que ser una persona sensible, una persona que tenga el carácter, ¿no? O sea, que sea responsable, que, eh, no sé, o sea, que sea íntegra, que esté completa, ¿sí? Que no vaya a tener de pronto por ahí su picardía, sino que siempre sea muy íntegro, una persona como completa cuando lo decimos así. Una presentación justa, hablamos es más, no presentación física, sino una presentación más a la hora de una redacción, de un hallazgo, una presentación justa en cuanto a un informe, de que yo tenga realmente una base para poder decir algo. Si yo como auditor digo es una no conformidad, yo como auditor tengo que defender que es una no conformidad, ¿sí? Que es un hallazgo. Si yo como auditor no tengo ese, esa astucia para defender lo que yo he detectado, la auditoría divinamente no va a ser creíble, ¿vale? El cuidado, el debido cuidado profesional, lo mismo, tenemos que ser muy recatados, por decirlo así, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Lo digo por experiencia, porque en algún momento cuando a mí me auditaban, el auditor preguntaba, normal, salíamos, almorzábamos, porque le invitábamos a almorzar, como todos, y empezaba el auditor de pronto a hablar de otros clientes, empezaba a hablar de más allá de lo que debería hablar porque la auditoría no ha finalizado. Entonces tenemos que tener ese cuidado profesional de pronto no estar dando información de otros clientes porque uno siempre como empresa siempre busca, bueno, ¿y cuántas has hecho auditoría a empresas de pronto como la de nosotros y cómo les ha ido? ¿Y cuál es el nombre? Y uno empieza a soltar, ¿sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque también ahí llegamos al tema de la confidencialidad. Nosotros somos unas personas que nos están entregando información, datos, estamos mirando cómo cada empresa está manejando sus procesos. Entonces es importante que tengamos muchísimo cuidado con eso. Simplemente lo que les digo, nuestra idea siempre es escuchar. Si nosotros no sabemos escuchar, siempre lo vamos a embarrar, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con lo que decimos. Muchas veces van a decir, "Ay, no, pero tan ogro, no habla, no cuenta nada", ¿no? Sino que pues ese es nuestro carácter, así somos nosotros. Simplemente tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hasta dónde llegamos a hablar y no involucrar obviamente información de otras empresas, ¿vale? Independiente, lo mismo. Cuando hablamos de independientes ya en las auditorías, lo que les comentaba, la idea es auditar pues procesos que no sean los míos y también pues la idea, lo que uno también a veces recomienda es que yo no vaya a auditar a mi amiga porque pues yo sé que de pronto a mi amiga le va a ir bien, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Enfoque basado en evidencia es que todo lo que pues efectivamente tengamos nosotros como soporte, como hallazgo, como evidencia, pues lo podamos sustentar y lo podamos tener para poder levantar un hallazgo o simplemente tener ese resultado que realmente nos dé para poder tener pues ya una evidencia formal de algo que estamos levantando. Y el enfoque basado en riesgos, pues básicamente lo que hoy en día pues ya las normas nos están pidiendo. Tenemos que tener pues ese enfoque, ¿no? De que salgan pues esas oportunidades y esos riesgos relevantes de la organización, de la estrategia de la organización, de cada proceso. Entonces, la idea pues siempre es como que al iniciar de pronto, no tanto en la auditoría, sino cuando vayamos a hacer, digamos, cada proceso, nos sentemos muy juiciosos y empecemos a mirar qué riesgos son los que realmente mi proceso tiene involucrados. Muchas veces, y eso lo hablaba en un evento en México que se tuvo en julio, eh, en agosto, hablábamos de que pues uno decía, bueno, ¿y si saben sacar riesgos? O sea, si saben detectar los riesgos. Uno normalmente siempre saca tres, cuatro riesgos y realmente eso no es. Es sentarme yo y mirar qué actividad manejo, qué riesgos voy a sacar de esa actividad, mi proceso como tal a nivel general, qué riesgos puede llegar a tener, tanto mi proceso como mi actividad, como a nivel organizacional,
qué riesgos puede llegar a tener mi organización en cuanto a un contexto interno y un contexto externo. Entonces es importante que todo esté integrado. Si no va a estar integrado, pues de nada nos va a servir a la hora de hacer una auditoría, mirar que efectivamente esos riesgos y esas oportunidades que se tengan, pues vayan a salir a flote, ¿vale? Diferentes tipos de auditorías. Bueno, normalmente tenemos tres. La primera es la de primera parte, que es una auditoría interna. La segunda es una auditoría de proveedores externos. Y la tercera es una auditoría de certificación y acreditación. La que normalmente pues usamos nosotros en las empresas, depende obviamente de su actividad, va a ser la de la primera parte, que es las auditorías internas, ¿vale? La segunda parte es más cuando yo como empresa voy a ir a auditar a un proveedor que, por ejemplo, me brinda mi materiales o se encarga efectivamente del etiquetado de un producto, etcétera. Entonces, ahí es cuando ya usamos las auditorías de segunda parte. Y la tercera parte es cuando escuchamos la famosa auditoría de certificación o acreditación, que es cuando viene un ente externo a nuestra organización y nos auditan para poder llegar a cumplir con esos requisitos y poder tener, pues, ahí sí ya físicamente, pues, un certificado, ¿vale? Métodos de auditoría, pues básicamente tenemos dos. Nosotros podemos hacer auditoría en sitio o hacer auditorías remotas. ¿Cuál se recomienda? Pues normalmente siempre lo que se ve y lo que se observa es lo que realmente pues, se vale, ¿no? Pero puede llegar a existir auditorías remotas. Ha existido el caso eh, en el que pues, se puede llegar a presentar, sea porque queda en otro país, sea porque sea en una planta en donde efectivamente no pueden llegar a ingresar. Pueden haber muchísimas condiciones que no nos puede llegar a permitir que sea en sitio y pues por obvias razones tiene que ser remota, pero el hecho de que sea en sitio remota la ubicación no nos va a interferir a la actividad que vamos a hacer nosotros, que es la de verificar, ¿vale? ¿Cuál es como la diferencia? Entonces, en cuanto a interacción humana, pues en sitio vamos a poder realizar pues las entrevistas como tal a las personas, vamos a completar físicamente pues las listas de verificación, hacer pues mirar pues la participación del personal, preguntar a una persona ya físicamente, directamente, cómo ve su proceso y cómo su proceso, por ejemplo, da cumplimiento con una política de calidad, etcétera. Entonces tú lo puedes mirar a los ojos y tú te das cuenta si te está diciendo la verdad o no. Podemos hacer un muestreo, porque pues ya estamos viendo tangiblemente algo y lo podemos hacer. De forma remota, bueno, la comunicación pues obviamente sería pues por una plataforma tecnológica, puede llegar a fallar el internet, pero que podemos hacer lo mismo, sí, podemos realizar entrevistas, divinamente no necesitamos ver a una persona en físico, pero sí de pronto al escucharlo uno simplemente dice, bueno, yo sé que pues no estoy ahí físicamente para verificar que lo que me está diciendo sí lo hace o lo puedo observar por medio de algún papel que me esté mostrando, pero sí puedo generar una entrevista como tal, ¿vale? Observar el trabajo realizado con la guía remota. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hay empresas, por ejemplo, o auditores, que se quedan solamente con lo que las personas o el auditado le comenta y dejo ahí, ¿sí? La idea siempre es mirar que efectivamente lo esté haciendo. Lo que les digo, la diferencia no es mucha, pero si yo, por ejemplo, te digo a ti desde vía remota, como lo estamos haciendo en este momento, déjame mirar o envíame por favor un registro en donde tengas contempladas las capacitaciones que le has realizado pues, a los empleados. Si tú ya la tienes en el momento, tú simplemente se lo muestras, se lo envías o compartes pantalla y lo tienes ahí, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Pero si ya la persona empieza, no la tengo acá, digamos que la parte remota tiene que tener la persona pues muy bien anotado todo aquello que está quedando pendiente para que no se te olvide, ¿vale? También puede llegar a completar las listas de verificación en cuestionarios, por eso les digo, o sea, es casi lo mismo, simplemente que pues vamos a tener un internet, que puede llegar a fallar el internet, que sería como la única dificultad que yo le vería, ¿vale? Sin interacción humana, ya en este caso es cuando hablamos de revisión de documentos, de toda la parte ya de muestreo, de análisis, de observación. Si no tenemos, por ejemplo, una persona, sino simplemente estamos haciendo una revisión de documentos, pues que efectivamente estén los registros en sitio, ¿no? Que estén los registros, si está, por ejemplo, no manejan una plataforma tecnológica, sino todo es por carpetas, pues simplemente tráigame la carpeta, la Z, muéstrame el registro y tú lo puedes ver pues ahí, ¿no?
Cuando es remota, muchas veces las empresas pues escanean o simplemente tienen colgados sus documentos pues en una red interna y lo que permite pues es que pues, sea mucho más fácil compartir pues, los documentos, ¿vale? Cuando es en sitio, cuando no hay interacción humana, pues simplemente la visita se lleva pues en sitio, se completa también nuevamente las listas. Cuando está remota, simplemente se observa el trabajo por medio pues, ya de una vigilancia, de pronto un monitoreo constante para poder mirar si efectivamente pues cumple con los requisitos, ¿vale? El muestreo, ya hablamos de productos como tal, algo tangible, no sé, un remedio, hay unos plásticos, cualquier cosa que sea tangible, que tú puedas hacer muestreo en sitio sin necesidad de que alguien esté, ¿sí? Más observación. Y ya de forma remota, pues no lo podemos contar, pero sí de pronto podemos solicitar de pronto un dato y de ese dato pues sacar un análisis, ¿vale? Ya entramos acá en las fases pues, de las etapas de las auditorías. Normalmente pues yo lo veo en 4 fases. La primera fase es la fase de planeación, perdón. Ay, es que uno se seca cuando habla mucho. La parte de la fase de planeación, ya en la fase de planeación, pues una vez tenemos pues, planificado, que ahorita vamos a entrar a hablar de cada una de ellas, llegamos a la parte de la preparación de la auditoría como tal. Una vez tenemos los insumos necesarios para hacer la preparación, hacemos la ejecución de la auditoría. La ejecución de la auditoría es lo más bonito porque ya es la práctica como tal y una vez hacemos la ejecución, hacemos la finalización o el follow-up, ¿vale? Vamos a entrar a mirar cada una de ellas. La primera etapa es la etapa de planeación. Es una etapa extremadamente importante porque si esta etapa no queda bien, pues de ahí en adelante lo que hicimos no va a tener resultado, ¿vale? ¿Qué hacemos en esta etapa? Básicamente lo que vamos a hacer es organizar pues, el trabajo de la auditoría. Entonces vamos a mirar qué recursos vamos a tener, quiénes van a ser nuestros responsables, cuál va a ser el objetivo como tal de la auditoría que vamos a auditar y qué va a estar contemplado dentro de lo que voy a auditar, qué va a estar contemplado para yo poder llegar a crear pues, mi programa como tal, ¿vale? Para poder llegar a realizar el programa, pues anteriormente teníamos que haber eh, tenido en cuenta pues varios tips importantes. El primero pues es la determinación del objetivo de la auditoría. ¿Qué vamos a hacer con la auditoría? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro foco? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué queremos ver? ¿Sí? Segundo, tenemos que tener conocimiento de la empresa. Yo como auditor no puedo llegar a auditar una empresa que no conozco. Por lo menos, o sea, uno a veces les dice a los auditores, venga, lea, mire quién es la empresa, mire qué certificaciones tiene, mire qué tipo de empresa es, a qué se dedica, si efectivamente la auditoría va a ser para toda la empresa o qué alcance tiene, si va a ser por producto, va a ser por proceso, va a ser por actividad, o sea, sí, hay que preguntar, hay que indagar. Entonces, si uno no conoce muy bien lo que va a ir a hacer y va a ir a auditar, pues creo que nuestro ejercicio como auditores no nos va a resultar, ¿vale? La preparación de programas de auditorías, pues es importante que ya cuando tenga el objetivo y conozca pues quién es la empresa, pues ya tengo yo, digamos que unos insumos para poder llegar a preparar el programa como tal. Cuando ya tengo yo como que los elementos necesarios para un programa, en donde ya tengo pues el objetivo, el alcance, si efectivamente voy a, a auditar pues una norma completa o un proceso, pues ya yo empiezo a hacer mi programa, ¿vale? Cuando hago mi programa, dentro del programa yo tengo que distribuir pues el trabajo. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién va a ser el auditor líder? ¿Quién va a ser el equipo de auditor? Y pues simplemente voy a ir delegando, ¿no? Yo como auditor líder tengo que tener también esa habilidad de saber quién tiene como más la habilidad, por ejemplo, para auditar dirección estratégica. ¿Sí? Si la persona nunca ha auditado dirección estratégica, no ha leído nunca un procedimiento, no entiende qué es lo que va a auditar y le tiene de pronto miedo al gerente, pues creo que no lo vamos a lograr. Entonces, normalmente uno siempre como que direcciona al equipo de acuerdo pues a las habilidades que tiene, ¿no? Entonces, esa es la parte de distribución. La parte de distribución de papeles de trabajo, lo que les comento, ya uno dice, bueno, usted se va a enfocar en esto, haga su lista de chequeo o simplemente yo les hago todas las listas de chequeo, ustedes verifican o si no tienen alguna pregunta me la hacen saber, yo se las oriento, ¿sí? Es más de distribución, de quién va a hacer qué para que realmente lo que cuando se vaya a ejecutar la auditoría, pues no vaya a haber problemas a la hora de interpretar.
Revisión de la planificación, pues ya finalmente es revisar que lo que yo anteriormente he planeado, pues efectivamente se haya dado y se dé en los tiempos que se tienen que dar, que también es muy importante. Yo a veces programo auditorías, por ejemplo, semestralmente o anualmente, eh, y nunca cuadran los tiempos, no cuadran las horas, no cuadra nada, ¿sí? Entonces, es importante que se tenga pues también la disposición por parte de la empresa, porque digamos que uno lo puede programar, pero si la empresa como tal no, o las personas de la empresa no están aptas o no están disponibles, por decirlo así, para cuando se vaya a hacer la auditoría, pues ya ahí empezamos mal, ¿vale? Entonces tiene que haber obviamente compromiso por parte de la alta dirección, que pues es muy importante, pero también es importante tener participación de los líderes de proceso, que ustedes saben que normalmente en la parte de planeación, cuando uno va a decir, bueno, vamos a hacer auditorías semestralmente, ya uno dice, ay, no, o sea que a mí me va a tocar eh, en abril. No, yo en abril no puedo porque me voy de viaje o estoy de vacaciones. Entonces ya de una vez empieza como el choque, ¿vale? No sé si me están escuchando bien, Jessica. ¿Aló, Jessica? Hola, hola, ya se escucha correctamente. Vale, gracias. Bueno, ya en la parte de planeación, pues encontramos simplemente un PHBA, en donde pues ustedes lo pueden observar en este momento, pues el planear básicamente es, en la parte de planeación, es lo que hablábamos ahorita, cuál va a ser el propósito pues de la auditoría, cuál va a ser el alcance, quiénes van a ser los responsables, qué recursos vamos a tener, todos los sentidos, físicos, económicos, tecnológicos, humanos, etcétera. Qué despliegue de objetivos vamos a tener, cuál va a ser nuestro foco y la identificación y comunicación de los requisitos del cliente. ¿Vale? La parte del hacer, pues ya en el hacer vamos a tener ya la disposición como tal de los documentos y de los registros, vamos a poder hacer como una revisión documental de lo que vamos a auditar. Vamos a poder hacer toda la aplicación de técnicas y métodos de, pues, de operación, una formación del personal, simplemente vamos a mirar la persona que está, por ejemplo, en el cargo, si también cumple con la formación que tiene que estar. Vamos a mirar, vamos a hacer una revisión documental completa, ¿vale? En el verificar, pues ya vamos a mirar qué método de seguimiento vamos a utilizar para poder medir un proceso, que normalmente siempre son los indicadores. Y vamos a mirar, obviamente, en la parte de verificación, las auditorías anteriores, qué quedó pendiente, qué acciones quedaron pendientes, pues obviamente para poderle dar seguimiento y cumplimiento pues a lo pactado, ¿vale? Y en el actuar, pues simplemente vamos a mirar qué correcciones ha hecho pues ese proceso internamente nosotros como auditores y si efectivamente pues ha llegado a levantar algún plan de mejora o no, ¿vale? Es importante tener en cuenta este PHBA para la primera fase porque antes de llegar a auditar algo pues tenemos que conocer como la trazabilidad que ha tenido ese proceso, ¿vale? Ándale, permítame un segundo. La parte de, perdón, esa es la parte de preparación, ¿vale? Esta es la segunda fase. La tercera fase es la fase de la ejecución como tal de la auditoría. Entonces, básicamente en la fase de ejecución, pues vamos a tener, yo lo cierro pues en cuatro fasecitas internas, que son la fase de la reunión de inicio, donde básicamente nosotros, como yo como auditor líder, pues voy a presentar a mi equipo de trabajo, vamos a presentar pues los líderes de proceso que nos van a acompañar en la reunión, normalmente se llama apertura a la auditoría, reunión de apertura de auditoría, en donde lo que les digo, normalmente pues tiene que estar el gerente o el representante de la dirección, tiene que estar pues el líder de la auditoría, su equipo de trabajo y los líderes de proceso, ¿vale? Tenemos que explicar pues cuáles van a ser los canales de comunicación de la auditoría. Entonces, con quién nos tenemos que hablar, si hay algún cambio de pronto en un horario, pues con quién se tienen que dirigir, cómo va a ser, por ejemplo, el envío de la información que sigue a quedar pendiente, cómo se va a hacer, quién la va a manejar, cómo va a ser el procedimiento en cuanto a comunicación, ¿vale? La otra va a ser la confirmación, bueno, la confirmación de los canales de comunicación que va ahí. Y la otra va a ser la presentación del cronograma, que es donde ya nosotros formalmente vamos a decir, bueno, la auditoría va a durar una semana completa. Durante el día lunes vamos a programar
3 procesos con estos horarios, ya han sido programados, ya han sido confirmados, los líderes de procesos van a hacer este y este y este, y ¿hay alguna objeción? No, ninguna, listo, perfecto. Segundo día, y así sucesivamente, la idea es que siempre quede muy claro, porque pues a veces los líderes de proceso no están, normalmente nunca asisten, pero siempre va a haber al final, no, oye, mira, se me presenta una reunión, no te puedo acompañar, ¿será que la podemos pasar para tal hora? Y la auditoría se empieza como a alargar, 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 y puede que realmente sea verdad, o simplemente es que les faltó firmar un documento, o no tienen un registro, o la evidencia está en camino, etcétera. Entonces, eh, yo lo completo como en esa fase de reunión de inicio o de apertura, lo cierro como en esos 4 ítems, ¿vale? La recopilación de datos e información es cuando yo ya estoy haciendo el ejercicio de la auditoría, ya estoy pues en acción y simplemente yo voy a empezar a recopilar información. ¿Qué información es la que normalmente vamos a pedir? Vamos a pedir obviamente información acerca del proceso. Yo anteriormente ya tuve que, en la fase de preparación, como ya leí los documentos, ya sé cómo es un mapa de proceso, ya sé cómo se manejan sus procedimientos, ya he mirado cuáles son sus indicadores, etcétera, pues yo ya he obtenido información y de esa información pues yo voy a sacar como las cositas claves que yo sé que he encontrado que me puedo ir por ahí, que es donde normalmente tiene uno ya el ojo puesto. Y una vez ya tengo la información y ya he recopilado la información, la he solicitado, simplemente yo ya aplico pues el procedimiento de auditoría y simplemente pues lo ejerzo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que si yo a la hora de, por ejemplo, voy a auditar el proceso de compras, el proceso de compras, yo sé que normalmente los formatos o no los diligencian, o falta una firma, o no lo digitalizaron, o no fue aprobado, o si necesitaban, por ejemplo, 3 cotizaciones y pasan 2. Entonces, siempre uno como que se va como a la parte como tal del proceso, ¿no? Normalmente no, perdón, 8. Normalmente uno no pregunta cosas tan básicas, sino realmente ya es más como el complique del proceso. Ahí es donde normalmente uno siempre pues va a encontrar como la falencia, ¿vale? Análisis de evaluación de datos e información, esa es la tercera, el tercer ítem, en donde pues básicamente yo ya entro a ver esos resultados de las auditorías anteriores, ¿no? Entonces yo le voy a decir a este proceso de compras, por ejemplo, bueno, ¿y cómo te fue la auditoría anterior? Tiene que ser todo muy charladito, como muy, muy dinámico, muy amigable, porque si tú empiezas con preguntas muy secas, creo que la auditoría no se va a llevar de la mejor manera, ¿vale? Entonces siempre como que como que entrar como si fuéramos amigos, como muy amables, y verás que eso también da mucha confianza. O sea, no es tanto decir lo que les decía al comienzo, no es tanto llegar a decirle a una persona, es que usted no hace, es que lo que hace lo hace mal, sino simplemente es como, bueno, ¿y cómo lo estás haciendo? Lo estoy haciendo de esta manera, ok, ¿tú crees que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? Pues es que así dice el procedimiento. Ok, déjame ver el procedimiento que dice. Entonces, a medida que tú le vas preguntando, él va respondiendo y esa respuesta pues te va llevando a otra cosa y así. Entonces, no es algo que uno diga, le voy a preguntar, ¿cómo lleva usted su procedimiento? Así. Ok, segunda pregunta. ¿Cómo? Sí, sino que sea más charladito, más amigable, ¿vale? Entonces, una vez yo ya he hecho como ese match con el auditado, pues simplemente lo que yo voy a hacer es entrar a mirar esos hallazgos. Entonces, uno entra a mirar, bueno, en la auditoría pasada, ¿cómo te fue? No, bien, pues por ahí me levantaron las acciones, ok, referentes a qué. No, pues que no tenía cotizaciones y le pudiste hacer el seguimiento. Sí, pues sí, sí hay unas actividades, pero eso no resultó, ¿sí? Que a veces ellos mismos sueltan todo. Entonces uno, ok, no resultó. Tienes por ahí de pronto el análisis de causa para que lo podamos mirar y podamos mirar a ver qué fue lo que faltó. Entonces ya uno empieza a mirar y todas esas cositas que hasta la misma persona, a veces por su sinceridad y por su honestidad, pues son aquellos tips que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de concluir nuestro informe, ¿no? ¿Qué más es importante? Bueno, el análisis de las recomendaciones basadas en resultados, de pronto si se le hizo algún comentario, alguna recomendación, algún proceso. La idea es mirar, obviamente, que en ese espacio que se le dio para que en esos 6 meses o en ese año que no se hizo auditorías, pues realmente el proceso haya tomado esas recomendaciones o esas observaciones para mejorar pues, internamente su proceso, ¿vale? Y determinar recomendaciones finales, que es lo que les digo, tomar siempre en cuenta, escuchar y al final pues en el informe se pasaría, ¿vale?
Y ya la tercera parte, la tercera fasecita, sería la reunión de cierre de la auditoría, en donde básicamente en la reunión de cierre lo que vamos a hacer es comunicar esos resultados que salieron de todas las anteriores fases. Em, Normalmente cuando nosotros cuando estamos auditando, normalmente no le vamos a decir, eso es una no conformidad, te va a levantar una observación. No, uno simplemente escucha. O sea, lo que les digo, eso también da confianza. Entonces, si yo me pongo a decirle al auditado, oiga, eso es una no conformidad, ya automáticamente él va a decir, no, pues no vuelvo a hablar porque todo lo que hablo, pues ya automáticamente es una no conformidad. Entonces, siempre es escuchar y ya en el cierre simplemente uno dice, bueno, mire, de lo que se vio, de lo que se observó, de las evidencias que se obtuvieron de la auditoría, pues básicamente salieron los siguientes hallazgos. Se empieza a nombrar cada uno de ellos, se empieza a formalizar pues cada uno de ellos y obviamente de esa reunión pueden llegar a salir, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo a usted sí le pasé, pero es que usted lo interpretó de una manera, como puede que simplemente la persona quede en silencio porque sabe que realmente pues sí era un hallazgo, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que pueden decir, no, no lo es y no estoy de acuerdo y no se lo voy a firmar, porque puede llegar a pasar, claramente. Lo que les digo, nosotros como auditores siempre tenemos que tener, eh, si yo levanté un hallazgo es porque yo como auditor sé que es un hallazgo y tengo la evidencia, que por eso es uno de los principios, tengo la evidencia de que realmente es un hallazgo, ¿sí? Que ya de pronto el auditado lo está interpretando de otra manera o de pronto no me hice entender cuando redacté el hallazgo, porque también puede llegar a pasar por eso, simplemente pues se puede llegar a un acuerdo y se puede entrar a mirar, ya entra el auditor líder a revisar si efectivamente sí es una no conformidad, si no, pues simplemente pues, se quitaría el informe, ¿vale? Y revelar importancia en las tomas de medidas, que es importante. Aquellas observaciones o recomendaciones que se hayan ejecutado, pues es importante pues decirlas de una vez, ¿no? A veces no es bueno decir exactamente pues un proceso, porque ustedes saben que en la reunión de cierre pues ahí sí están todos los líderes de proceso, pero sí es importante decir como a nivel general esas recomendaciones para que todos los procesos específicamente lo hagan. Un ejemplo, mire, yo considero que una recomendación a nivel general, los documentos los están llevando muy bien, sus listados maestros están muy bien, el control de documentos está muy bien, pero considero yo que deberían tenerlos, por ejemplo, en una plataforma tecnológica, de pronto donde puedan estar de pronto un poquito más sesgaditos, más confidenciales, que no queden como por ahí volando. Entonces, son observaciones o recomendaciones que puede llegar a hacer el auditor sin llegar a necesitar un interés de por medio. Simplemente dice, yo les recomendaría que hagan esto. Si la empresa lo quiere hacer, lo puede hacer, si no, está libre de todas maneras para tomarlo, ¿vale? ¿Qué fuentes de información pues tenemos normalmente cuando hacemos la ejecución de las auditorías? Tenemos pues toda la parte de medición, todos los indicadores, análisis de datos, información, tenemos todos los registros que sería pues la evidencia como tal para nosotros para poder saber si efectivamente se está llevando el procedimiento bien o no. Las condiciones de operación, pues básicamente es revisar, por ejemplo, si estamos hablando de una planta, pues revisar efectivamente que lo que estén haciendo estén cumpliendo con esas condiciones y esos requisitos, por ejemplo, mínimos que debe tener, ¿vale? ¿De dónde más sacamos? Pues de las observaciones y entrevistas que hagamos. Normalmente las entrevistas se pueden hacer aleatorias, yo puedo sacar un muestreo, obviamente si son, no sé, 2000 registros, pues no puedo sacar una muestra de 2 registros porque pues no me va a sacar nada. Entonces tengo que tener, obviamente, tiene que ser proporcional, ¿no? Lo que voy a observar y lo que voy a entrevistar para poder sacar al final pues un dato estadístico pues verdadero, ¿vale? La última etapa es la etapa de finalización o follow-up. Ya es cuando vamos a hacer el informe de la auditoría. Básicamente, ¿cómo lo vamos a generar? Pues un encabecimiento en donde básicamente pues va a tener pues el programa, cuál va a ser, si es por ejemplo el semestre 2019 de enero a junio, va a tener pues la información de la empresa, su nombre, luego el proceso, en este caso una pequeña introducción de si se ejecutó bien la auditoría, simplemente pues vamos a decir, bueno, la auditoría se llevó de forma satisfactoria, todo se puede llegar a hablar obviamente, pero también tiene que quedar todo documentado. Entonces la auditoría se llevó satisfactoriamente en el tiempo establecido, se auditaron todos los procesos sin ningún problema, del cual
El resultado fue el siguiente, un ejemplo, se dan las conclusiones, al final se saca una conclusión pues muy general de la auditoría, se sacan los resultados, que sería pues ya todo el listado como tal de las no conformidades, hallazgos o observaciones que hayamos sacado de cada proceso de forma pues obviamente muy ordenada. Y finalmente pues damos unas recomendaciones, que era lo que yo les decía. Puede que la empresa las tome como puede que no, ya es más de cada quien, ¿vale? Y unas generalidades, por ejemplo, el día de hoy hay un simulacro. Entonces, bueno, pues si sabían que íbamos a hacer auditoría el día de hoy, pues programen con tiempo o díganos a nosotros como auditores que va a haber un simulacro para que no se vea eh, interrumpido pues ese espacio de la auditoría, ¿vale? Entonces, esas generalidades son como esas cositas que vemos nosotros que también podemos llegar a mejorar, pero como a nivel de auditoría, ¿vale? Eso sería pues como el informe. Ya acá como un resumen, pues ya la planificación, puede venir preliminar o específica, pues la ejecución ya viene todos los papeles de trabajo, indicadores, hallazgos, y finalmente pues la comunicación de resultados, que es el informe de la auditoría, ¿vale? Cuando hablamos de preliminar y específica, hablamos de un conocimiento o de determinar pues un enfoque del examen, de lo que voy a preguntar específicamente, de, por ejemplo, de mis listas de chequeo, de todo lo que yo tengo que tener anteriormente antes de llegar a hacer la auditoría. Y cuando hablamos de específica, ya es tomar un procedimiento, tomar mi programa de auditoría, es ejecutarlo, tener una evidencia como tal, ¿vale? Bueno, hasta acá pues todas las partes, la parte pues de las etapas de la ejecución pues de las auditorías. Buenas prácticas que garantizan pues el éxito de una auditoría, pues básicamente es las expectativas de los grupos de interés, ¿no? Yo como empresa es importante que cada vez que se haga una auditoría haya como ese interés de los procesos, de los líderes de proceso, de la misma gerencia, de pronto hasta de los mismos clientes, porque es bonito escuchar cuando el cliente le dice a uno, es que estoy en auditoría, uno dice, chévere, porque es una empresa organizada, es una empresa que está llevando sus procedimientos como los tiene que llevar, ¿vale? ¿Por qué también es importante? Porque podemos llevar nuestras políticas, nuestros procedimientos, nuestra estructura documental de forma mucho más organizada. Sabemos que efectivamente pues lo estamos ejecutando. Entonces, tener documentada toda la información también nos va a garantizar pues llevar una auditoría pues exitosa, ¿vale? Tener una formación en los perfiles, lo que hablaba pues obviamente al comienzo, es importante que las personas que vayan a ser parte, tanto del auditor líder como los auditores, el equipo de trabajo de auditores, pues tengan su formación, ¿no? Tengan un perfil, obviamente que cada líder de proceso sepa de su proceso, sepa, por ejemplo, así no tenga la profesión, de pronto no sea contador, y voy a auditar pues el proceso de tesorería, o bueno, si no tiene de pronto la carrera que tiene que tenerla, por lo menos que sí tenga un conocimiento basado pues en lo que está ejerciendo, ¿no? Por lo menos que sepa pues qué es lo que está haciendo, ¿vale? ¿Qué más vamos por qué? Porque también es importante pues hacer una auditoría, porque vamos a sacar reportes, vamos a poder mirar efectivamente no sé cuántos hallazgos tenemos, si ha habido cambios o no en la organización, si los indicadores realmente nos están midiendo un proceso o no, si efectivamente la forma en cómo estamos viviendo el proceso es como se tiene que llevar o si los indicadores no están apuntando a nada. Muchísimas otras cosas que podemos sacar, que todo lo que ustedes están viendo ahorita, pues ahorita lo vamos a ver en la demo. Vamos a poder obviamente generar reportes, vamos a generar obviamente pues un programa, un plan, una lista de chequeo, vamos a poder mirar pues el informe finalmente cómo se va a ver. Digamos que en el gestor documental también podemos llegar a mirar cómo podemos nosotros depositar pues todos los documentos y manejarlos y controlarlos desde ahí. Podemos mirar también toda la parte de perfiles. Cómo una persona, pues dependiendo de su cargo y dependiendo pues de su formación, pues obviamente va a tener un perfil adecuado para lo que va a hacer, ¿vale? La coordinación con otros sistemas de gestión también es muy importantísimo, importantísimo, que no, pues hay empresas que de pronto porque su metodología lo viene así, digamos que calidad es por un lado, ambiental es por otro lado, y seguridad de la información es por otro lado, y 45.000 es por otro lado. Entonces, la idea es que siempre haya como ese match, esa integración y esa coordinación de las auditorías, que se haga una sola vez todo y ya.
porque a veces uno escucha y uno dice, no, es que tengo auditoría de calidad, y llama nuevamente a los 2 meses, no, es que soy una auditoría ambiental, y así sucesivamente. Entonces uno dice, la idea es coordinarlo, que sea una sola vez, porque eso es desgastante también para las personas, ¿vale? Podemos sacar pues el plan de auditoría interna y pues finalmente una evaluación a los auditores. Esa evaluación, hay empresas que la hacen, hay empresas que no la hacen. Digamos que es importante hacerla, obviamente pues la 19.011 pues me dice que también obviamente tengo que evaluar pues a mis auditores, tengo que mirar pues efectivamente que lo que haya levantado lo haya levantado bien. Es importante, hay empresas que dicen, no, yo sé que ellos cumplen con las competencias y ya, y ahí se quedaron. Entonces, si la queremos hacer, obviamente la podemos hacer. Si no, simplemente yo digo, pues yo lo evalúo, es por de pronto los comentarios o porque en la misma reunión se manifestó algo, etcétera, ¿vale? Básicamente, pues cierro esta sesión así. Le voy a dar el paso pues a mi compañera Alcira.